Libro de los Salmos, capítulo 56. Dice la palabra: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Por favor, quiero que todo el mundo lea esa porción bien fuerte, por favor. Vamos a hablar hoy sobre el tema: si es posible vivir en temor, sin temor. Diga, es posible vivir sin temor. David escribió este Salmo 56 en un momento muy crítico de su vida. La palabra dice que Saúl lo mantuvo bajo presión, lo mantuvo en persecución y repentinamente le tocó huir, ahí dice en el contexto, a vivir entre los filisteos. Y cuando miramos en la palabra, el peor enemigo de la nación de Israel siempre fueron los filisteos. La nación de los filisteos, allá se levantaron gigantes, ejércitos en contra de Israel, y repentinamente a David le tocó ir para salvar su vida. Y en todo el Salmo él menciona y habla de todas las dificultades y presiones que fueron la antesala de lo que Dios le confió, del reino. Y aunque fueron muchos temores y muchas las dificultades, la palabra también nos enseña que él se mantuvo firme y fuerte. Hay un pasaje en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 12, y dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no eres David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Esta es como la experiencia y el ambiente que trató de acorralar por mucho tiempo al rey David. Pero la Biblia nos enseña cómo él aprendió a confiar en Dios. Y es como que este pasaje nos pone frente a las experiencias que nosotros vivimos en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia diaria. Y es que tenemos sueños, anhelamos, hay metas, hay objetivos, tenemos palabras proféticas. Y cuando le hemos creído a Dios y miramos hacia el objetivo, generalmente algo trata de acorralarnos. Y el enemigo trata de impedir que la fe que Dios nos ha confiado pueda desenvolverse totalmente. Por eso creo que de lo que más Dios nos reclama a prestarle mucha atención es a mirar al interior de nuestra vida y observar cómo estamos en cuanto a nuestra comunión con Dios y en cuanto a nuestras emociones. Hay algunos puntos de reflexión que son bien importantes y que son necesarios de observar. En primer lugar, la Biblia dice que el temor del hombre neutraliza la voluntad. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos en algún momento han sentido temor? La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces Dios nos va revelando cómo, en primer lugar, el temor es un espíritu. Hay momentos que creemos que el temor es una emoción expresada, pero cuando lo miramos profundamente a la luz de las Escrituras,
encontramos que es una manipulación espiritual. Y Dios nos dice a través del rey Salomón que cuando una persona no confronta esta presión y cuando no lo enfrentamos, el temor comienza a amarrar y a anular la voluntad de las personas. Uno de los reyes que en algún momento tuvo grandes triunfos y grandes victorias y muchísimas experiencias con Dios fue el rey Saúl. La Biblia dice, él fue el primer rey de la nación de Israel, y cuando Dios lo escogió por pura gracia. Y dice la Biblia que desde el primer momento, desde que Samuel fue y reveló la palabra profética, Dios comenzó a hacer algo sobrenatural en la vida de este hombre. Cuando hablamos de Saúl, la Biblia dice que él era de la tribu más pequeña de la nación de Israel. Dice que también era de la menor de la familia, también más de la tribu y de la familia más pequeña de Israel. Pero a Dios le concedió el derecho y Dios le concedió la gran bendición y el privilegio de convertirse en el rey de Israel. Y la palabra enseña que cuando él le dio la corona, cuando Dios le declaró la unción, lo primero fue que Saúl experimentó el poder de Dios. Dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. En algunos momentos, usted y yo como Saúl hemos experimentado luchas, presiones, miramos las circunstancias, pero cuando dependemos del Espíritu Santo, el temor comienza a ceder. Podemos ir doblegando esa influencia que si no la controlamos se va a convertir en un terrible lazo. Y luego dice la Biblia que Dios comenzó a respaldarlo, y a donde quiera que él iba a conquistar, Dios siempre le daba tremendas victorias, porque la unción de Dios estaba sobre ese hombre. Pero cuando yo miro toda la biografía de Saúl, encuentro que él combinaba su momento de victoria, su momento de comunión con Dios, con muchos altibajos, porque había momentos en que aparecían algunas presiones, y entonces Saúl automáticamente comenzaba a ceder su voluntad. Él no era de los que permanecía en ese espíritu de conquista, sino que cuando aparecían situaciones fuertes, automáticamente comenzaba a dejar influenciar sus pensamientos, su alma por la presión, y cedía. Y bajo estas presiones, él comenzó a perder la sensibilidad de Dios hasta el punto de que él perdió completamente todo lo que Dios le había confiado. Perdió el discernimiento, un día perdió el liderazgo, otro día perdió la sensibilidad, dice la palabra que fue donde los brujos, y finalmente terminó suicidándose, dice la Biblia. Un espíritu de temor vino en el momento en que los filisteos atacaron a Israel, y entonces allá acabó la historia de alguien que había podido ser muy ejemplar para Israel y para la nación de la tierra, pero la destrucción fue la falta de control frente al espíritu de temor. ¿Cuántos me están escuchando? Usted y yo tenemos que enfrentar lo mismo, hermano. Así como Saúl, Dios quiere llenarnos de su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así como a Saúl, Dios nos va a confiar desafíos. O sea, la vida de un hombre en su naturaleza siempre va a ser de conquista, toda la vida. Tendremos algo por lo cual proyectarnos, por lo cual inspirarnos, porque Dios va a dirigir nuestra voluntad a través de la palabra y de la unción.
Pero lo que yo encuentro en Saúl es que posiblemente el argumento más grande que había y que recaía sobre él era su tibieza y posiblemente su negligencia espiritual, porque la fortaleza que a él lo movía, la fortaleza que a él lo empujaba a conquistar, era la misma presencia del Espíritu Santo del Señor. ¿Alguno me está entendiendo? Yo no sé cuántos en esta mañana todavía están librando esas batallas, porque cuando viene la presión, el enemigo quiere arrebatarnos el deseo de orar. Cuando estamos frente a una situación muy difícil, entonces nos descorazonamos. Entonces como que tendemos a perder la piedad, recordando que cada presión automáticamente ataca la mente, ataca a los pensamientos. Y también conozco mucha gente que en el momento de la crisis ya ni siquiera quiere venir a la iglesia porque está perdiendo la voluntad. Y lamentablemente esta fue la situación que vivió Saúl, que habiendo sido un buen ejemplo, Dios lo llamó para ponerlo como un modelo, pero lamentablemente perdió todo lo que Dios le había prometido, sus altibajos. Diga, los altibajos son mis peores enemigos. Por eso Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, allá en el libro de los Efesios. Y luego nos dice una palabra, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pablo también vivió tremendas presiones y él le aconseja a la Iglesia Universal. Él dice, fortalezcase a diario en Dios. Por favor, diga, tengo que fortalecerme en Dios. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. Porque usted y yo necesitamos la fuerza y el poder de Dios para doblegar al enemigo. Vea, cuando la iglesia se va levantando, el enemigo trata de poner resistencia. Muchas veces aparecen brujos, hechiceros, que por envidia o por rencor comienzan a hacer trabajos de ocultismo, influencia de entierros, tabaco, una cantidad de presiones. Y cuando usted mira en la Biblia sobre el ocultismo, generalmente eso produce sus efectos en las personas que no tienen ningún temor de Dios. El enemigo quiere atacar con conjuros, con presiones, con palabras proferidas de maldición. Y entonces Dios dice, miren, ustedes están enfrentando presiones permanentes, por eso fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Todos me entienden? Yo soy muy consciente de lo que estoy predicando porque lo hemos vivido. Cuando recién estábamos comenzando el ministerio con mi esposa, sin que nosotros le hubiéramos hecho daño a nadie, de pronto comenzamos a ver a personas tratando de neutralizarnos con la superstición. Me acuerdo que un día invité al pastor Castellanos a mi casa, el primer lugar que Dios nos regaló, y cuando él entró, él percibió y me dijo, Carlos, a usted le están haciendo una brujería muy fuerte, pero en realidad no lo entendíamos porque ni teníamos ni muchos amigos ni muchos enemigos. Siempre lo que hemos procurado hacer desde que nos convertimos es transmitir la verdad del Señor. Y cuando viene un ataque de ocultismo, generalmente lo que primero ataca es nuestras emociones y quiere producir el miedo y el temor. Por eso Dios dice,
sean conscientes, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedan vivir una vida permanente en victoria. ¿Me están entendiendo? El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 18, él dijo algo tremendo. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vea todo lo que Dios quiere transmitirnos sobre la lucha entre el temor y la confianza y el dominio propio y la seguridad. El apóstol Juan vivió un episodio muy tremendo porque por causa del Señor a él lo persiguieron. La historia dice que a él lo echaron en una caldera de aceite para fulminarlo, para acabarlo, pero Dios lo guardó. Y como no lo pudieron asesinar, lo enviaron a una isla a vivir solo. Y es cuando él comienza a tener un conflicto interno, pero él siempre estuvo afianzado en su voluntad a Dios. El apóstol Juan fue el único que no pudieron asesinar de los apóstoles del Señor, pero las pruebas fueron contundentes. Y en un día de reflexión, cuando está escribiendo su epístola, dice que en el amor no hay temor. El amor está orientado a esa pasión interna por Dios. Juan está diciendo, cuando alguien sinceramente tiene una consagración y un compromiso, pero sobre todo un profundo anhelo por Dios, un profundo anhelo por el Señor. Entonces Pablo dice, eso lo identifica en el amor porque está conectado con Dios. Cuando amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Pablo dice, en el amor no hay temor. Él está diciendo, procuren afianzar sus vidas en el amor a Dios. Dios dijo que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Diga conmigo, me corresponde obligatoriamente amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Juan dice, cuando logramos entrar en la dimensión del amor, desaparece el temor. Porque le estoy diciendo que el temor es un demonio que quiere manipular la voluntad de las personas. Y él, hablando por el Espíritu, prácticamente nos desafía a mirar lo que es esta tremenda batalla. En el amor no hay temor. Mi querido hermano, con mi esposa procuramos llevar esa profunda relación con el Señor. En algún momento encontramos que una de nuestras vecinas, no sé quién es, nosotros vivimos en un apartamento, pero nos conectamos por las ventanas, por los balcones, o sea, uno ve el vecino. Y en alguna madrugada yo encontré que ella, por ahí a la 1 o 2 de la madrugada, está en su ventana, enciende una luz que da el reflejo a nuestro apartamento. Yo me levanto pensando que había dejado una luz prendida. Cuando me asomo, hay una luz de la ventana de la vecina prendida, pero la veo que tiene un tabaco y está expulsando el humo del tabaco hacia nosotros. Automáticamente yo lo relacioné con la brujería, la hechicería, porque eso es lo que está haciendo. No entiendo por qué. Supongo que porque la envidia es mejor despertarla que sentirla. Podría ser porque ¿por qué más nos pueden perseguir si no hemos hecho ningún daño? Y cuando yo veo este trabajo,
nuestra relación con Dios, mi esposa y yo tenemos una relación perfecta con Dios, amamos al Señor. Yo veo que ella está haciendo esto y claro, trata de venir la sugestión, pero hay una reacción y yo extiendo mi mano y reprendo por la sangre de Cristo. Yo que esta mujer sale corriendo automáticamente del ventanal donde nos veíamos. Ella salió y se volvió a asomar y yo de nuevo extiendo mi mano y declaro por el poder de la sangre de Cristo. Si yo no tuviera una buena relación con Dios, lo que esa mujer estaba tratando de hacer con nosotros produce efecto porque es una lucha espiritual. Y Dios dice, cuando ustedes están bajo mi control, cuando están bajo la influencia de mi amor, dice, no hay temor. Me acuerdo, escuché esta historia que me sorprendió de un chileno. Él decía, mire, hubo una familia entre mi iglesia que el esposo era de un carácter firme, confiado en Dios, seguro, pero la esposa vivía llena de temores y siempre, generalmente a la madrugada le decía al esposo, mi amor, vaya, mire, baje, porque yo escuché ruidos allá en la sala. Y entonces el hombre bajaba, todo estaba en orden, le decía, mi amor, duerme tranquila, todo está bien. Duró como 7 años, mi amor, pues no todos los días, pero cuando venía el ataque, mi amor, yo escucho ruidos. Y después de 7 años, había un ladrón en la casa. La señora lo había estado esperando por 7 años. El temor de ella comenzó a crear un ambiente adverso. Y claro, cuando este hombre bajó, el ladrón salió corriendo. Pero el hombre salió detrás del ladrón diciendo, señor ladrón, espere, vea mi chequera. Espere, mi esposa lo ha estado esperando hace 7 años. Hay personas que en el temor, óigame bien, hay personas, escúcheme bien, que en el temor comienzan a atraer cosas que luego se convierten en maldición. Porque el temor es una fe negativa. Alguien más me comentaba eso, o sea, mientras yo preparaba el mensaje, el Espíritu Santo me traía a la mente. Teníamos una discípula, nuestra intercesora número 1. El esposo, un empresario, y la mujer le decía, mi amor, préstame el vehículo, voy a la iglesia. El hombre, bueno, mi amor, le daba las llaves. Pero cuando ella llegaba, el hombre comenzaba a revisar el carro, adelante y atrás. Y así estuvo por un tiempo. Y un día eso le dieron un tremendo golpe al vehículo de este señor. Y claro, ella lo cuadró así como con temor. Y el hombre llegó, ¡ay! Se tiró el carro y ya sabía que usted solo iba a parrandear. Él estuvo esperando por mucho tiempo el accidente por un espíritu de temor. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuántas veces nos ocurre que el enemigo trata de afectarnos con el espíritu del temor? Que de pronto sale un familiar y uno no sabe si va a regresar el hijo, el esposo, y hay un temor que comienza a influenciar, y de no tomar control por el amor a Dios de esos temores, yo quiero advertirle, hay el riesgo y hay el peligro de que ese temor un día se llegue a materializar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Todos me están entendiendo? ¿Qué entiende Juan? Hable como predicador, a ver. Por favor, diga conmigo, el temor no controlado se puede materializar. ¿Todos me están entendiendo lo que les digo? Y díganme cuántos están sufriendo de temor. Y levanten las manos los que tienen presiones de temor.
Casi todos nosotros a diario. Entonces, Juan dice, en el amor no hay temor. O sea, cuando hay conexión con Dios, el temor ataca, pero lo controlamos, porque estamos bajo la influencia del Señor. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Grite conmigo, el perfecto amor echa fuera el temor. Es increíble porque el mismo Señor va dando la revelación prácticamente colocando un compromiso, una responsabilidad sobre la vida de cada creyente. El perfecto amor, cuando tenemos la plenitud en Dios, el mismo amor por Dios y el amor en Dios nos defiende. Ese amor nos defiende. El perfecto amor echa fuera el temor. Allá viene el dominio propio, allá viene el control. El peligro de muchos creyentes es que no le dan la importancia a la revelación de Dios, y esta es una verdad revelada. Y luego añade Juan, porque el temor lleva en sí castigo. Grítemelo. Generalmente todos cuando comenzamos la vida cristiana comenzamos llenos de temores. Yo comencé con complejos de inferioridad, con mucha ansiedad. Me acuerdo muy bien cuando el pastor comenzó a confiarme el ministerio. Yo en realidad respondí, pero habían tantos temores que en mi primera reunión de célula fueron 18, pero luego no me quedaron sino 4 personas. Yo pienso y lo relaciono a que el temor me hacía inseguro. Me convertí en una persona insegura, inestable, pero siempre he estado dando la batalla. Y hubo un momento que doblegué el temor, porque la Biblia nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor, pero el temor no controlado trae castigo, trae terribles consecuencias. Y por eso añade, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, usted y yo debemos de tomar un desafío delante del Señor. Usted y yo debemos de tomar un compromiso ante la presencia del Señor, y en no permitir que el temor venga a hacerle daño ni a nuestra vida, ni a nuestra familia, ni a nuestras finanzas, porque ahí está la revelación del Señor. El que no ha sido perfeccionado en el amor está bajo la influencia del temor. Si alguien todavía siente que el temor está muy fuerte en su voluntad, yo le recomiendo lo que me tocó hacer a mí. Entonces el temor trataba de manipular mi voluntad. Entonces yo programaba, sin que nadie me lo impusiera, mis tiempos de ayuno. Me metía en el lugar secreto, me humillaba delante del Señor, imploraba: Señor, rompe estas cadenas. Y hermano, mi carácter se fue afirmando, mi carácter quedó templado, ya no hay temor de nada. A algunas personas les da un miedo montar al avión, pastor, y si se cae, pues se va para el cielo, mi hermano. Y si no se cae, lo más seguro es que no se cae el avión, porque usted está en la plenitud del amor de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, y el amor de Dios guardará su salida y su entrada. Amén. Dice la palabra en Apocalipsis 21:8 que el temor consentido se roba la bendición. Por favor, diga conmigo: el temor consentido. Fuerte, diga: el temor consentido pone en riesgo mi bendición. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos,
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Diga amén. Vea, hermano, ya en el último libro de la Biblia, hablemos de los últimos capítulos de la Biblia. Hay 22 capítulos. En el anterior al último capítulo, Dios le advierte a la iglesia y al pueblo. Dice Dios, miren, ningún cobarde entrará jamás en el reino de los cielos. Díganlo conmigo, ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Yo le voy a explicar esto más claramente. Usted y yo podemos entrar a diario al reino de los cielos. ¿Cuánto lo cree? Hermano, cuando yo estoy pasando una dificultad, eso me obliga a depender de Dios, me obliga, me impone. Cuando estoy librando presiones y cuando lloro y Dios me responde, es porque el reino de los cielos ha hecho una intervención sobrenatural. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto me entienden? No, los hermanitos, ¿cuánto me entienden? Vean, yo necesito, diga conmigo, yo necesito cada día en mi vida entrar en el reino de los cielos. Y Dios dijo, pero ningún cobarde, pues escúcheme ahora, pero Dios dijo, pero ningún cobarde jamás podrá entrar en el reino de los cielos. Un cobarde no experimenta lo que es la paz, que guarda la mente y el corazón. Un cobarde muy pocas veces ve milagros, porque los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Por eso el temor es un enemigo implacable que tenemos que atacar relacionándonos profundamente con Dios. Dios advirtió, no solamente aquí en la tierra, todos podemos experimentar al Señor. Aquí vinimos para que Dios nos hable y experimentamos el reino de los cielos, porque la palabra de Dios nos habla, nos confronta, nos enseña. En realidad, en esta mañana estamos experimentando el reino de los cielos. ¿Cuántos lo están experimentando? Pero los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Un cobarde entra aquí a la iglesia sin la voluntad de escuchar a Dios y sale igual sin la bendición, porque ningún cobarde jamás podrá experimentar el reino de los cielos. Y lo que Dios quiere es que usted y yo nos determinemos a vivir bajo la influencia del Señor en el reino de los cielos por la gracia divina y por el amor a Dios. Amén. Denle un poderoso aplauso al Rey. Fuerte. Ahora vean, en segundo lugar, voy a hablar de los enemigos invisibles que alimentan el temor. Vamos a hablar de eso. Enemigos invisibles que alimentan el temor. Job capítulo 3, versículo 25 al 26. Me van a poner mucho cuidado, ojalá me entienda el mensaje. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Y a cuánto Dios les está hablando? Hablen hacia los que Dios les está hablando. Diga, por la sangre de Cristo. Diga, fuera temor. Diga, nada de miedo. Vea lo que dice la palabra. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado, no obstante me vino turbación. Grítemelo todos, a ver, léanlo. Diga conmigo, diga, porque el temor, a ver, como soldado, diga, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino
turbación. ¿Sabe quién habló de esto? El hombre perfecto e intachable, el gran hombre de Dios. Le voy a enseñar esto. Cuando en una reunión como la de hoy estaban los hijos de Dios ministrándole al Señor, Dios estaba en la reunión. La Biblia dice que Él está siempre. Él dijo: voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Él está? ¿Están seguros? Él está, diga, Él está. Y allá estaba Job predicando la palabra de Dios, tratando de mover la voluntad de la gente a la obediencia a Dios. Ahí estaba Job, motivando, despertando la necesidad de comprometerse con Dios. Y repentinamente apareció Satanás. Nadie lo vio, solamente el Señor. Cuando apareció el enemigo, entonces la Biblia dice que el Señor le habló a Satanás y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, perfecto, obediente, transparente? Hermanos míos, en 2 oportunidades Dios le habló de lo mismo a Satanás. Le dijo: mira, este hombre es intachable, tú no tienes ningún argumento contra él, no lo puedes tocar. ¿Me están entendiendo? La maldición no viene sin causa. Vea, cuando usted y yo nos esforzamos para vivir para Él, mi hermano, cuando usted de verdad está apasionado, como le estoy hablando en el primer punto, quiere que le diga, el mismo Dios será su defensa. Cuando usted y yo tenemos un compromiso y tenemos rectitud y nos esforzamos por la transparencia, por vivir en limpieza delante del Señor, quiero advertirles, cuando Satanás viene a atacarnos, el mismo Dios nos defenderá. ¿Qué creen ustedes? Yo lo digo no por hablar, yo lo digo con experiencia propia. Yo les he comentado varias oportunidades, varias pruebas. El atentado a quemarropa, nos dispararon, Dios nos guardó la vida. Mi querido hermano, me atracaron, me iban a apuñalear, Dios me guardó. ¿Qué ha pasado con el pastor Carlos Blanco? Yo no soy el hombre increíble. ¿Sabe qué es lo que pasa conmigo? Que Dios, cada vez que Satanás me va a atacar, Él sale y me defiende, porque Él justifica a los que le aman y lo siguen. Hermano mío, es así de fácil. Usted no se imagina, yo puedo escribir un libro de mis experiencias, de todas las formas inimaginables como el enemigo ha querido arruinarnos, destruirnos, pero de tantas formas. Y hoy quiero glorificar a Dios. Yo me imagino que así como en este pasaje, cada vez que Satanás viene, el Señor dice: no, Él no es perfecto, Carlos Blanco, pero Él me ama. Y yo cada día lo veo de rodillas, yo veo cómo Él ora, yo veo cómo me adora. Yo a Carlos Blanco y a su esposa los veo cómo aman la palabra. Satanás, te alejas. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Dios salió a la defensa de Job porque él era un hombre intachable. Ojalá todo el mundo sea intachable. Le prometo, nunca el diablo podrá atacarlo ni destruirlo. Dios lo defenderá. No tenga la menor duda. Hermano, no lo dude ni por un momento. Apláudale bien fuerte. Job no tenía sino un solo pecado. Él tuvo solamente un pecado, y fue que alimentó el temor. Fue el único pecado de él. El único pecado de Job fue que lamentablemente en un momento se dejó distraer por el temor, y es cuando él dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué dice? ¿Qué entiende ahí, Oscar? ¿Qué entiende?
Vea, él era un hombre muy afortunado, Dios le había bendecido, él no tenía preocupaciones económicas. Él era un hombre muy adinerado, él tenía mucha plata. Tenía una linda familia, su mujer y 7 hermosos hijos. Y hermano, y disfrutaba de una salud completa, porque la Biblia dice que si a Dios le servimos, Él reprenderá la enfermedad. Dice que completaremos el número de nuestros días, no moriremos prematuramente. Amén. Disfrutaremos de muy buena salud todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Dios dice: a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad que hay en medio de ti. Usted y yo tenemos el poder para doblegar la enfermedad. Amén. Pero Job un día, creo que ese día ni ayunó ni oró. No hay que ayunar todos los días, pero sí hay que ayunar en la semana, por lo menos 2 días en la semana. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Dijo: no ayunen todos los días porque se mueren prematuramente, pero por lo menos ayunen 2 días a la semana. ¿Cuántos nunca ayunan? Levánteme la mano. O no, más bien no la levante. Yo le recomiendo que ayune. Y lo cogió medio descuidado, y de pronto Job comenzó: oye, ¿yo qué haría si yo perdiera el dinero que tengo en los bancos? Dios mío, ¿y yo qué haría si perdiera los rebaños? Y comenzó, vino el temor. Y en lugar de atacarlo en el amor de Dios, porque él era un enamorado de Dios, en lugar de decir: no, lo rechazo, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Cuando el enemigo me ha atacado, yo automáticamente respondo con la palabra: no, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Imposible que yo me muera en la miseria. No, la bendición de Dios enriquece, y Él me bendijo. Y por ahí el enemigo me dañó un carro, y Dios me regaló una camioneta re linda, y creo que me ha roto por ahí. Hermano, ustedes, yo veré cómo se portan, hermano. Y hermano, y la bendición de Dios. Y Job comenzó: y si me quiebro, ay Dios, ¿y qué tal que yo pierda? Y ahora, ¿cómo voy a mantener a mis 7 hijos y a mi mujer? Y estaba pensando en eso. Dijo: oye, ¿y qué tal que viniera un accidente y matara a mis chinos? Uy, así. Pero el pensamiento no se le iba: ¿y qué tal que se mueran mis hijos? ¿Qué haría yo? ¿Cómo me sentiría? Y él no lo reprendió, y siguió el pensamiento atacándolo, y se le fue convirtiendo en un temor. Y luego dijo: uy, ¿y qué tal que a mí me venga la enfermedad? Y yo no tengo miedo a la enfermedad. Y luego dijo: el temor que me espantaba me ha venido. Así como el temor lo fue atacando, de la noche a la mañana se quebró, perdió todos sus bienes, porque el temor lo puso a esperar la quiebra. El temor que había en él se despertaba pensando: y si me quiebro. Lo estuve esperando yo no sé por cuánto tiempo, hasta que llegó la quiebra, porque el temor se materializa. ¿Alguno me está entendiendo, no? Ay Dios, y si se mueren los hijos, todos en un solo accidente, todos murieron. 7 hijos, se quedó sin hijos. Ay, ahora qué tal que venga la enfermedad. Una enfermedad peor que el cáncer, porque era una sarna maligna, y él se rascaba con tejas, y luego se volvía una llaga, y era peor que la lepra. El temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Hermano, yo sé que hoy Dios quiere que la iglesia entienda y tome muy en serio lo que estamos hablando, lo que Dios nos confió. Amén. A partir de mañana nos metemos todo el mundo en ayuno. ¿Cuántos van a estar en el ayuno? Vamos a estar en un ayuno para atacar ese espíritu, para atacar el espíritu que quiere acabar con Colombia. Hoy todo el mundo está lleno de temores por el futuro de Colombia. Aún a los pastores nos está atacando el temor. Uy, y se viene el comunismo. Y un día yo pensaba en eso, y Dios me habló: nada de miedo. Amén. Hermano mío, el espíritu del temor
ni va a acabar con Colombia, ni con sus finanzas, ni con su salud. Solamente que a partir de ahora usted lo va a controlar, usted lo va a tomar del cuello al espíritu del temor y usted le va a decir: nada, conmigo no tiene parte, yo he vencido con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Fuerte el aplauso. El temor que me espantaba me ha venido. Le ruego el favor, concéntrese en el mensaje, hermano mío. Esta iglesia a ninguno le da permiso de alimentar el temor. Prohibido alimentar el temor. Amén. Dígale a su hermano: prohibido alimentar el temor. Hermano, ¿cómo usted lo trastorna? Ya le insisto, con todo el compromiso que usted tenga en Dios, el temor que me ha venido, el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Vea lo que dice: no he tenido paz. ¿Qué dice? No he tenido paz. Es que, hermano, lo primero que el enemigo ataca, lo estaba mencionando anteriormente, la mente, es el pensamiento. Nunca el temor viene si no ataca primero el pensamiento. Por eso los brujos muchas veces son tan efectivos, porque ellos comienzan a crear un espíritu de sugestión, y si logra clavar el temor en las emociones de la persona, lo subyuga. Yo estaba comenzando la vida cristiana y alguien por allá me regaló un racimo de plátanos, y yo vivía en arriendo y yo no caí en cuenta, y era alguien que seguramente estaba flechado de mi esposa. Era este canalla, hasta ahora me estoy acordando. No, fue un señor. En la casa lo discutimos, hermanos. Y mi esposa no probó ni un solo plátano de esos. Ella dijo: no. Yo comencé a sentir una sugestión, un temor, pues era muy nuevo, todavía era novato, y una ansiedad. Y lamentablemente no sabía cómo controlarla. Y luego ese temor se me transformó luego en imágenes. Yo veía cosas, yo escuchaba cosas en las madrugadas, pero mi esposita no las escuchaba. O sea, era el espíritu del temor. Y me llevó al borde de la locura, porque el enemigo ataca primero con un espíritu de temor. Job dice: no he tenido paz. Lamentablemente uno pierde la paz, pero la Biblia nos da la forma de contrarrestar, ¿no? Job dice: no tuve paz, no me aseguré. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué le ocurrió a Job? Digan: ni tuvo paz ni se aseguró. Vuelvan a levantar manos los que tienen temor. Vea, hermano. Venga, les digo una cosa. Vea. Dios dice, voy a hacer un paréntesis ahí. Dios dice, óigame bien, dice: por nada se afanen. ¿Qué dijo Dios? Dijo: que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego añade: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Eso lo dijo Dios. Entonces, hay un ataque del enemigo. Los que hoy tienen temores porque están atacados por el enemigo. Y Dios dice, y Dios nos dice: ese temor, colóquenlo en mi presencia. Vayan a la oración. Si alguno está entrando en tormento por el temor, sométalo a la oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su mente y corazón en Cristo Jesús. ¿Se está entendiendo, Iván? ¿Qué entiende? No tuve paz. Lo único que da paz es la oración y la palabra de Dios. ¿Está siendo atormentado? Hermano, es el enemigo. Óigame bien, busque, venga firme a la iglesia, busca a través de la oración
la paz. Busque la paz, que Dios siempre nos da la victoria. Él espera que primero oremos y luego nos da la victoria. Él nunca nos da la victoria después de que oramos. Primero oramos y luego nos da la victoria. No me aseguré, dice Job. O sea, él no tenía una palabra con que defenderse. Mi hermano, cada vez que el enemigo me ataca, yo respondo con una palabra, mi amado hermano. Cada vez que el enemigo trata de oprimirme, yo me defiendo con la palabra. Por eso amo tanto la palabra del Señor. Yo la atesoro en mi alma. Y cada vez que viene alguna situación extraordinaria, yo me pongo a repetir la palabra hasta que mis pensamientos vuelven a la normalidad. Yo contrarresto el pensamiento de sugestión y vuelvo a la paz. Yo me aseguro, no con psicólogos ni con psiquiatras, ellos eran los que me están enloqueciendo. Yo me aseguro, es con la palabra de mi Señor. No estuve reposado. Vea, mi hermano, dice no estuvo reposado. Es que la lucha entre la fe y la incredulidad. No estuve reposado. Hermano, Dios nos permite las dificultades, es para aumentarnos la fe. Y vea, y cuando usted y yo confiamos, ¿sí o no, Darío? Cuando confiamos, porque usted ya vio ese episodio en su vida. Cuando Dios viene y nos habla en un mensaje como el de hoy, ¿a cuánto Dios le está hablando? Y usted llegó hoy cargado de problemas a la iglesia y cargado de situaciones, pero como usted está aquí y vino con el corazón abierto, la palabra de Dios está haciendo en su corazón un efecto y a usted lo pone en tranquilidad, en reposo, porque Dios no miente. La palabra de Dios es sí y es amén. El único problemita de Job era un espíritu de temor. De resto era transparente, pero él no estuvo reposado y dice, por eso me vino la destrucción. ¿A cuánto Dios les habló hasta ahí? Diga, alabado sea el Señor. Y en último lugar, podemos vencer el temor. Diga, yo puedo vencer el temor. Dígamelo fuerte. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que lo grite como nunca jamás había gritado. A ver, grítelo. Dígalo de nuevo. Diga conmigo, Dios es maravilloso. Porque Dios viene y nos advierte y nos dice a esas personas que lamentablemente vienen tantos altibajos. Dice, oye hijo, tú que vives bajo la influencia de tantos temores, yo no te di espíritu de temor, que quede claro. Amén. Hija, tú que vives con tantos altibajos, yo no te di el espíritu del temor. El que te dio el espíritu del temor fue el diablo. Yo, Dios, soy santo y yo no doy a nadie espíritu de temor. ¿Me están entendiendo? Hermano, el espíritu del miedo no viene. Hay un espíritu del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es aborrecer el pecado. Óigame bien, ¿cuál es el temor de Dios? Óigame bien, escúcheme. Cuando usted peca, usted se llena de temor. Cuando yo me siento tentado a algo incorrecto, aparece temor. Amén. Cuando el enemigo viene a tratar de absorber mi voluntad, mi temor responde, mi temor a Dios. Uy, pero si hago esto, pierdo la bendición del Señor. Pero si yo me enredo, si yo caigo en esto, me van a venir consecuencias. Ese es el temor a Dios, amén, la reverencia a Dios. Pero el temor a las dificultades, a la enfermedad, a la muerte, ese no viene de Dios, ese lo puso el diablo. Y Dios dice a la iglesia, hijos, a ninguno de ustedes les di un espíritu ni de miedo, ni de temor, ni de cobardía. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso?
¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Dice Dios, yo no les di espíritu de cobardía. Diga, Dios no me dio espíritu de cobardía, dígalo. No están hablando como los soldados. Diga, Dios no me dio espíritu de cobardía. Haga así, cierre el puño. Y como nunca jamás, diga, Dios me dio espíritu de poder. Dígalo de nuevo. Repítalo. Una vez más. De nuevo. Dígalo. Por última vez. Dele un aplauso, haga ruido ahora. Dios le dice a la iglesia, si usted es cobarde no es mi culpa. Yo nunca les di espíritu de cobardía. La cobardía viene por el pecado. Y luego Dios dice, les di espíritu de poder. Qué tremendo, mi hermano. Vea, usted y yo tenemos el poder de Dios para secar cualquier patraña del infierno, hermano. Usted, con el poder que Dios le ha dado, usted puede echar afuera la ruina, la enfermedad, la opresión, la locura, el SIDA, el cáncer. No se imagina cuántas cosas, cuánto me regala Dios de experiencia con esta linda iglesia. Gente que viene re mal, pero yo sé que tengo el espíritu del temor y yo me pongo a favor de mis hermanos, les ministro la palabra, salen transformados porque tengo el poder de Dios. Usted tiene el poder de Dios. De amor, que aleja el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y de dominio propio. Amén. Dios no nos dio temor, sino amor, poder y dominio propio. Diga, alabado sea el Señor. Hermano, cuando David escribió este salmo, él estaba metido entre los filisteos. Y si alguien le tenía gana, el rey de allá de Gad, de esa ciudad, era David, porque él mató a un filisteo, a un gigante. Y cuando él está en medio de ellos dice, Señor, serán vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clame. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré que me pueda hacer el hombre. ¿Sabe qué le digo? Por último, cuando Dios envió a Josué a la conquista, hermano mío, era entrar a la guerra, era entrar a enfrentar gigantes, soldados bien armados. Y Dios le dijo, mira. ¿Qué le dijo Dios? Óigame bien, levánteme la mano. Dios le dijo, mira, te envío a la guerra. Diga, Dios me está enviando a la guerra. Claro, todos lo tomamos en guerra. Diga, todos lo tomamos en guerra. Y Dios dijo, óigame bien, y Dios dijo, mantenga la mano levantada, dijo, y nadie escúcheme, Dios dijo, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Diga, y nadie. Como soldados, y nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Diga, como Dios, fuerte como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo. Diga, de aquí en adelante ni una derrota más. Como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo. Fuertes aplausos al Señor. A ver, fuerte. Diga aleluya. Y en Apocalipsis 12, ya culmino con esto, Dios dice, miren, en los últimos días, el diablo sabe que le queda poquito tiempo. Él sabe que va para el infierno. Diga, el enemigo va para el abismo, dígalo. Dijo que ha venido a la tierra con ira, con odio. Por eso es que hoy usted escucha en todo el mundo tanta perturbación.
Dijo, ay de los moradores de la tierra. Pero cuando habla de la iglesia, dice, pero ellos han vencido a Satanás con el poder de la sangre de Cristo. Mi querido hermano, apláudale fuerte. Si hoy alguien, vea, Job era limpio y transparente. El único pecadillo fue el temor. Si alguien está bajo la influencia del temor, hoy arrepiéntase, hermano. Antes de salir de este lugar, arregle cuentas con Dios. Pídale a Dios que lo levante como un hombre, una mujer de Dios, de oración, de ayuno, de palabra. Todos colóquense en pie ya. Todo el mundo se coloca en pie ya, porque vamos a guerrear un momento, hermanos míos. Vamos a entrar en la bendición del Señor. Vengan los salmistas, por favor, y vamos a glorificar al Señor. ¿Cuántos son libres hoy? ¿Cuántos quieren tener paz? ¿Cuántos quieren el espíritu de dominio propio? El espíritu de Dios. Oremos, levanten las manos. Padre, mil gracias, Señor. Soberano Dios, a ti sea la honra. Soberano Dios, a ti sea la alabanza. No escucho al pueblo orando, adórenlo. Todo el mundo adorando. Señor, a ti sea toda la exaltación. Bendito, 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 bendito sea el Señor. Bendito, bendito sea nuestro Padre Celestial. Tú eres real, Señor. Tú eres Dios de dioses, Padre. Tú eres Señor de señores. Tú eres varón de guerra. Tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, gracias por tu palabra. Dele gracias a nuestro Dios por su bendita palabra. Mi Dios, te doy gracias por esta hermosa palabra. Te doy gracias, Señor, por tu poderosa revelación. Te doy gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Mi alma te alaba. Diga conmigo: cuando mis caminos son en Dios, el enemigo no me puede dañar. Diga, la Biblia dice que Job fue un hombre perfecto, irreprensible, apartado del mal. Diga, y por eso Dios siempre lo defendió. Dígale: Dios mío, te ruego, ayúdame a ser un hombre, una mujer de Dios. Enséñame a alcanzar la perfección. Tú eres mi rey, tú eres real, tú habitas en este ambiente, tú habitas en mi corazón, tú habitas en mi casa. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, libérame de la iniquidad. Por favor, libérame del pecado. Yo creo, yo declaro, yo confieso que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, que ante tus ojos yo sea irreprensible, perfecto, apartado del mal. Señor, dame hambre por la palabra, dame hambre por la oración, dame hambre por el ayuno. Enséñame a vivir en el Espíritu. Bata sus manos. Padre, bendice a esta hermosa iglesia. Padre, quita el pecado oculto, por favor. Arranca toda iniquidad de los corazones. Arranca toda doblez de corazón, Señor. Arranca la maldad, arranca la injusticia. No escucho el clamor, todo el mundo orando. En el nombre de Jesús.
La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas con el poder del Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos transforma, nos libera.